Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar, compró casa, pero esa casa estaba encejida del panteón y nunca se imaginó lo que le iba a pasar allí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus pertenencias, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas incluyendo mi mamá y pues como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella, esa casa estaba cerca de la de mi abuela. Así que casi siempre tenía mucha gente. Una noche se quedó con otra tía y a la hora de dormir empezó a escuchar muchos pasos, gente caminando y hablando así como si hubiera una reunión en el piso de abajo. Ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Cuando bajó a atender a la gente, se dio cuenta de que no había nadie, se sacó de onda pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche escucha que les tocan la puerta de la casa, le pidió a mi otra tía que la acompañara porque era tarde, fueron a abrir la puerta y no era nadie, la calle estaba sola, se asustaron un poco pero se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho y una de ellas se fue y dejó a mi tía, la dueña de la casa sola, ella se puso a lavar los trastes. Cuando terminó se puso a trapear la sala, y empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se comenzaron a mover solos y volteó a ver la cocina, se dio cuenta de que todos los trastes también estaban temblando. Se asustó y subió a su cuarto y allí se quedó un rato. Más tarde todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta y pues salió al patio a lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón, empezó a lavar a mano. Y de repente escucha que, atrás de ella, en la dirección del árbol, le habla una voz y le dice: Rosa, voltea, Rosa, voltea, Rosa. Mi tía al escuchar esto se quedó petrificada del susto porque sabía que no hay nadie en la casa. Ella describe que escuchó una voz espectral y sin voltear para atrás se fue a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 p.m. llegan todos y les extrañó ver a mi tía arriba en su cuarto. Ella les contó todo y mis otros familiares al escucharlo dicen que a todos les ha pasado algo de esto. No tan fuerte pero se les movieron cosas pero nadie se había animado a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa pero la terminó vendiendo. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro, no como para hacerse rico pero sí eran varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja y por eso le hablaban, pero nunca se animó a voltear. Mis 2 hermanas mayores y yo fuimos a la casa de mi madre en el Estado de México, en un pueblo cerca de Atlacomulco. El terreno y la casa en aquel entonces estaban abandonados completamente, no había instalación de luz. Teníamos que usar unos diablillos, o sea, colgarnos del poste para poder tener electricidad. Para eso sacamos la escalera, los cables y demás. Eran como eso de las 7:30 de la tarde, yo estaba ahí trepado para tomar la electricidad, fue un poco peligroso, hoy en la actualidad no lo haría otra vez. Esa vez por más que lo intentaba, no podía conectarlo bien, mis hermanas sostenían la escalera y hablaban entre ellas, se reían y todo, de repente empiezan a ladrar los perros, muchos ladridos y no se callaban. Ellas me decían que me apresurara hasta que me di cuenta de algo. Los perros no nos ladraban a nosotros, después un largo silencio, yo bajé la mirada para verlas y ellas tenían la mirada hacia arriba y me dijeron, ¿viste eso? Supuestamente vieron 3 luces muy hermosas azules verdosas dando vueltas, no sé si encima mío pero entre la obscuridad de la noche. Después de eso regresamos a la casa y mi madre ya muy enojada nos regañó porque ya llevábamos 1 hora fuera y se enojó aún más cuando mis hermanas le contaron lo que vieron. Mi madre dijo que lo que vieron mis hermanas se les conoce como brujas así tal cual, que engañan a las mentes para que uno las persiga. No sé si ha habido desapariciones en nuestro pueblo, pero esa vez mi madre sí se molestó con nosotros y su preocupación fue algo que no había visto antes. Después de eso creo que nunca nos volvió a pasar nada parecido, pero todavía me queda la duda de que habrá sido eso. Hace un par de años trabajé en un hospital privado. Una noche, con las compañeras de segundo piso, comenzamos a contar historias de terror y contaron la historia que había sucedido esa misma mañana. Según enfermeras del turno matutino y guardias de cuneros, durante el día vieron que una niña de aproximadamente 3 años salía del ascensor y se dirigía a tococirugía. Después de un rato y sin regresar, la niña salía del mismo ascensor para dirigirse al mismo lugar. El único problema de esto es que los elevadores no conectan con nada salvo al pasillo principal del piso, y en tococirugía no hay escaleras. No había manera en que la niña saliera del elevador, se dirigiera a tococirugía y nuevamente saliera una y otra vez por el mismo elevador sin haber regresado por ahí mismo. Eso fue lo menos terrorífico para mí. Lo que me sucedió fue lo siguiente. Al terminar esa guardia, me dirigí a mi casa, salí a las 8 a.m. y llegué aproximadamente a las 8:30.
Hice la misma rutina de todos los días. Al llegar a casa ponía candado a la reja del patio frontal y el seguro a la puerta de madera de la entrada. Ese día me hice mi desayuno normal, nada pesado según yo, y fui a dormir como las 9:30. No estoy seguro qué fue lo que me despertó, su voz, un sonido o simplemente su mirada, pero al abrir los ojos una niña me miraba fijamente. Estaba agarrada al respaldo de la silla del escritorio, por lo que solo pude ver sus manos y la parte superior de su cabeza. Tenía los ojos azul claro y cabello liso color miel en forma de hongo. Lo único que se me ocurrió hacer fue taparme completamente con la sábana. Cuando se me despejó un poco la mente por el susto, di por hecho que había sido solo un sueño, que no podía ser verdad. Me destapé, me senté en la cama y vi como la niña iba caminando en dirección a la puerta de entrada. Le grité y al ver que no respondió, decidí ir atrás de ella. Cuando abrí la puerta de madera, justo enfrente de mí estaba esperando la niña con una hoja en la mano. Agarré la hoja y leí lo que decía: Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, vengo a solicitar una ayuda y etc. Cuando terminé de leer la carta, estaba muy asustado casi al punto de las lágrimas, y mi reacción fue solo decirle no. Cerré la puerta y me estuve parado sin poder hacer nada hasta que decidí que no podía hacerme daño o que no había sido una aparición, qué sé yo. Cuando salí a buscar a esa persona directamente a la calle, no había nadie, la calle estaba desierta, muy tranquila y el candado de la reja estaba abierto. Pues fue mi primera experiencia así y es algo que me intriga mucho a pesar de no creer. Fue justo la madrugada del martes, estaba atorado con una tarea de la escuela y escuchando música. Empecé como a las 11 p.m. y ya eran las 2 a.m. y seguía ahí. Pero entonces escuché algo muy agudo, al principio no lo distinguí porque traía los audífonos. Me los saqué y entonces noté que el ruido venía de la calle como si lo que lo estuviera haciendo viniera caminando. Yo vivo justo a la mitad de mi calle y entonces pensé que era el vigilante sonando su silbato y recorriendo la calle de extremo a extremo. Pero cuanto más se acercaba el sonido, parecía cada vez menos un silbato y cada vez sonaba más como el grito de una mujer. Este grito era ya tan escalofriante que te helaba las venas. Estaba yo al borde de un ataque cuando el grito sonó justo enfrente de mi casa. Sonaba de una manera que no sé describir, pero parecía una mezcla de un dolor insoportable con un odio incontenible, solo para que después siguiera el mismo grito a la misma velocidad como si fuera tranquilamente paseando por la calle. Era algo de verdad contradictorio, el paso que llevaba el sonido te daba la impresión de un paseíto cualquiera, pero el grito que salía era una mezcla de tormento, angustia y odio. En fin, me dio tanto miedo que apagué mi computadora y corrí a dormirme. Al día siguiente le pregunté a mi abuela y ella me dijo que no oyó nada y que si alguien más lo hubiera oído, las vecinas le hubieran contado. Desde entonces siempre tengo la duda de que habrá sido eso. Esto le pasó a mi hermana y a su marido. Ella ya tenía varios meses de vivir con él. Vivían entre un río y un panteón, también tenía una milpa detrás de la casa que era parte de su terreno. Una madrugada como a las 3 o 4 de la mañana, mi hermana escuchó un ruido en la ventana y despertó a su esposo. Se quedaron despiertos un rato más y lo escucharon un lamento y un gemido justo afuera de la ventana. Los dos madrugadas siguientes, alrededor de las 3 o 4 am, escucharon lo mismo. Unos días después, el hijo del señor que les construyó la casa encontró al señor colgado en su casa. Lo que mi hermana y su esposo creen haber escuchado fue el espíritu del señor despidiéndose de ellos. En esa misma casa, mi hermana tenía a mi sobrino de 10 meses. El bebé dormía con ellos. A veces en la noche, mi hermana despertaba porque sentía al niño que se iba bajando como si lo estuvieran jalando. A veces lo tenía que acomodar porque ya estaba a punto de caer de la cama. Una ocasión despertó y vio a un gato sentado al pie de la cama. Después de varias noches, le platicó a sus suegros y ellos junto con los tíos esperaron afuera en el patio y cuando vieron al gato, le tiraron piedras. Uno de ellos le pegó en la cabeza, pero el gato alcanzó a escapar. Unos días después les platicaron que en el siguiente pueblo falleció una señora, amaneció con un golpe en la cabeza. En el pueblo se rumoraba que justo esa mujer hacía brujería. También una de mis hermanas construyó un pequeño departamento en la parte de atrás de la casa de mis papás. Cuando estaban excavando encontraron un par de huesos, por el tamaño parecían ser de niño. En la casa encontraron cajas con juguetes viejos como de los 70s. Cuando se mudó a vivir en el departamento con sus hijas y su esposo, ella escuchaba con frecuencia la voz de una niña, que le decía: Espérame, ahí voy. Mis sobrinas ya tenían 13 y 15 años, pero la voz parecía ser de una niña no mayor de 6 años. Mi mamá le decía que se pusiera una moneda bajo la lengua y le hablara, que preguntara qué quería, pero creo que ella nunca lo hizo. Tengo otras historias de brujas, unas de muertos, el fantasma de una niña y la Llorona. Si gustan que les cuente más, díganme. Cuando era niña, vivía en una casa vieja en las afueras de un pequeño pueblo.
Una noche, mientras todos en casa estaban profundamente dormidos, comencé a escuchar susurros y murmullos provenientes de las paredes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los susurros se volvían cada vez más claros y persistentes. En ciertas noches, cuando la luna brillaba débilmente a través de mi ventana, veía sombras moverse por el rincón de mi habitación, sin forma ni rostro definido. Sentía una presencia fría y perturbadora a mi alrededor, como si algo estuviera observándome en la oscuridad. A medida que pasaban los días, los susurros se convirtieron en voces inquietantes que me llamaban por mi nombre en la oscuridad. Aterrorizada, intentaba taparme los oídos y esconderme bajo las sábanas, pero las voces persistían, llenando mis sueños con un miedo paralizante. Mis padres pensaban que eran pesadillas infantiles, pero para mí era real. Finalmente, un día, decidieron llamar a un anciano del pueblo que conocía historias sobre la casa y su pasado oscuro. El anciano les contó sobre una tragedia que había ocurrido en esa casa hace muchos años, y cómo las almas atormentadas de los antiguos habitantes aún deambulaban por sus pasillos. A partir de ese día, decidieron hacer una limpieza espiritual en la casa y las voces y sombras desaparecieron lentamente. Sin embargo, el recuerdo de esa experiencia nunca se desvaneció por completo de mi mente, dejándome con un escalofrío cada vez que pienso en aquella casa antigua y sus misterios sin resolver.